Bienvenidos a su programa de Heraldo Salud. Gracias por estar como siempre con nosotros todos los sábados por la mañana, a esta hora, a las 9 de la mañana, y también a través de las redes sociales de Óscar Hernández. Es un gusto platicar con médicos, de profesionales, por supuesto, en su labor, y que nos vienen a enseñar y a mostrar qué es lo que pasa con ciertas entidades en el transcurso de la vida del ser humano, de cómo nos vamos, desde que nacemos estamos expuestos a ciertas enfermedades, a ciertas pérdidas también, y cómo reaccionamos nosotros hacia el ambiente, tanto de pérdida, el ambiente hostil, y también cómo reaccionamos hacia la presencia de ciertas enfermedades, sobre todo en la edad adulta, ¿no? Y hablando de la edad adulta, está con nosotros el doctor Ficker. Él es médico cardiólogo, y es un médico que ha desarrollado bastante experiencia, sobre todo en el área de infartos, en el área de hipertensión arterial, el área también de manejo de obesidad, por supuesto, porque están íntimamente relacionados a este tipo de enfermedades, y nos va a platicar justamente de eso, de el manejo de la presión arterial alta, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se tratan? ¿Hasta cómo podemos nosotros tomar o medir la presión arterial? ¿Cuál es la forma más adecuada o recomendable para que usted en casa le tome la presión a su familiar, a su papá, a su abuelo, y tenga la certeza de que esa toma de presión arterial es segura? Y también, por otro lado, está con nosotros la doctora Elena María Fernández, que nos viene a platicar sobre el duelo, pero no cualquier duelo, el duelo en un tipo de población muy particular, que quizás por momentos, este asunto de la tanatología, siento yo que ingresó en un momento dado en la población adulta, y nos enfocamos demasiado hacia los adultos, y por momentos siento, mi percepción, ella me dirá si estoy equivocado, nos olvidamos de la población infantil. Bienvenida, Elena. ¿Qué tenemos con la presión arterial? ¿Cómo nos va ahorita? ¿Qué nos dices? ¿Han cambiado las cifras? ¿Tenemos buenas noticias en relación a la presión arterial? ¿Ha bajado el porcentaje de pacientes con presión arterial alta en México, o vamos hacia arriba? Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Un gusto saludarlos a los dos. Pues sí, desafortunadamente la hipertensión arterial está muy relacionada con alteraciones del estilo de vida. Obesidad, no hacer ejercicio. Y esta cifra ha ido aumentando en todo el mundo, ¿sí? Y ha sido un problema porque se asocia a muchas enfermedades como hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes. Entonces, aunque me gustaría decirles que esto ha mejorado, la realidad es de que no. Estamos todavía con una prevalencia muy alta de hipertensión arterial, porque está muy asociada a estos factores de mala higiene, no hacer ejercicio, no hacer dieta. Entonces, sí, las cifras no son alentadoras, pero yo creo que como es una enfermedad multifactorial, es muy importante conocer cómo la podemos primero evitar y después tratar de controlarla mejor. Cuando nosotros hablamos de que los porcentajes o las cifras estadísticas de enfermedad y de mortalidad en población mundial, y sobre todo en México, y mencionamos como enfermedades cardiovasculares, ¿está incluida la presión arterial? Bueno, las enfermedades cardiovasculares básicamente son infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral en todas sus variedades, y angina de pecho. Pero la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante, es de los más importantes, junto con la diabetes, la obesidad y el colesterol alto, para estas enfermedades. Entonces, está muy relacionada con esto. Entonces, la hipertensión arterial es una de las causas más importantes de tener un infarto, de morir por una embolia, de tener una angina de pecho. Entonces, eso está muy relacionado con estas enfermedades. Entonces, estamos hablando con el doctor Ficker, es médico cardiólogo, trabaja aquí en el Hospital de Especialidades de la 71, y ahorita nos va a pasar su consultorio privado, por supuesto. ¿Sigue siendo válida la expresión común y corriente de los pacientes que dicen, es que el médico me dijo que tengo que bajar mi presión arterial porque si no me infarto? ¿Es cierto? Hasta cierto punto sí, pero fíjese, es una pregunta muy buena, porque mucha gente tiene la idea de que se me sube la presión arterial y en ese momento me voy a infartar.
El daño que ocasiona, la hipertensión arterial es a través de los años. Yo siempre les platico a mis pacientes que es como si fuera una ola que pega en una montaña. Una ola no le va a hacer nada a esa montaña, pero si esa ola se está repitiendo todos los días, de todos los meses, de todos los años, entonces va a ocasionar un daño. ¿Sí? Nadie se muere porque se nos sube una vez la presión arterial, sino porque la tenemos durante 5, 10, 15, 20 años elevada. Entonces, porque ocasiona alteraciones en las arterias y en los órganos que tiene, pues todo el mundo tiene, todos los órganos tienen arterias y eso va dañando esos órganos. Entonces, realmente es un porcentaje muy pequeño, pero realmente los que mueren por hipertensión arterial es muy poco, más bien mueren por las complicaciones de tener mucho tiempo la presión arterial. O sea, sí es válido, pero no es como muchas veces a veces se piensa. Y hay otra pregunta también recurrente en la población general es, doctor, ¿por qué tengo que tomar medicamentos si no siento nada con la presión alta? ¿Realmente es necesario? ¿Tengo que tomar pastillas para controlar o bajar la presión? A pesar de que no me molesta nada, estoy entero, doctor. Claro. Sí, y eso es un punto excelente, porque a la enfermedad de la hipertensión arterial le dicen el asesino o la enfermedad silenciosa, no da ningún síntoma. De hecho, incluso ya en los libros desde principios de mediados de los 90, ya ni siquiera aparecía el cuadro clínico, porque no tiene realmente síntomas. Y ese es el problema. Como el paciente no se siente, digamos, mal, es muy difícil tener esta adherencia al tratamiento. No se toman el medicamento precisamente por ese detalle, ¿sí? que se sienten mal. Y eso es un problema, en varios estudios varía, pero eso entre el 20 y el 30% de las personas hipertensas que dejan su tratamiento precisamente por ese detalle, ¿verdad? Entonces sí, es muy complicado, pero es muy importante que nosotros como médicos platiquemos con el paciente para decirle que estamos tratando de evitar un problema a futuro. Sí, porque en el momento en que diagnosticamos la presión arterial, si la controlamos, disminuimos mucho la posibilidad de morirnos por enfermedades peligrosas. Oye, Doc, los aparatitos estos de toma de presión arterial, de muñeca, que venden en Sanborns, en Walmart, ¿sí son útiles? Funcionan en manos que lo sepan utilizar, y ese es mucho el problema. Número uno, hay una lista de todas las sociedades internacionales de hipertensión arterial que avalan ciertas marcas. La mayoría de las que venden son avaladas, pero el problema es, primero uno, se tiene que estar revisando el aparato cada 6 meses, una vez al año, para ver que esté bien calibrado. Eso es muy importante, que normalmente no se hace. Y segundo, hay que saber utilizar el aparatito, porque como ahorita platicábamos, doctor, mucha gente lo utiliza como sensación de seguridad. Si mi presión arterial está bien, yo estoy bien. Y si mi presión arterial está mal, yo estoy mal, y no es una relación directa. Entonces sí, siempre hay que usarlo con la aveniencia de un médico que esté vigilando cómo se toma la presión arterial, porque hay manera de tomarlo en casa correctamente, no nada más ponerse el aparato y tomarla. Y muchos de los aparatos estos de muñeca, la verdad es de que no están indicados, no son de los mejor avalados para tomar la presión arterial. Oye, tengo un grupo de chavorrucos. Sí, yo ya estoy en los rucos, pero hay un grupo de chavorrucos y que ahorita antes de venir, Elena, y la gente que nos escucha a través de las redes sociales y en vivo en el radio, me estuvieron mandando como 10 o 15 mensajes, porque les dije que iba a hablar de la presión arterial ayer. Y entre cerveza y cerveza me decían, no se te vaya a olvidar, Oscar, preguntar lo que estamos diciendo, porque es muy importante para nosotros. Claro. Viagra y presión arterial. De hecho, la manera como salió la formación del sildenafil, del Viagra, era precisamente como un antihipertensivo. Esa era la idea original. Pero, para bajar la presión. Exacto. ¿Y entonces por qué la gente le tiene miedo de morirse con eso? O sea, dices, yo soy hipertenso y no, yo no voy a tomar esa cosa porque me puedo morir. Claro. ¿Es cierto? ¿Se pueden morir los pacientes? Yo creo que más bien es la asociación con ciertos fármacos, específicamente la nitroglicerina o el isosorbide. Esa relación sí puede potenciar en problemas que nos baje bruscamente la presión arterial. Pero realmente esa asociación con un antihipertensivo es muy poco probable. A ver, entonces vamos a ser más claros. Para ese grupo de mis amigos, que es chavorrucos, si es hipertenso, si el paciente o la persona, sobre todo varón, tiene la presión alta, ¿se puede usar medicamentos tipo Viagra? Sin problema. Nada más cuidando que no tomen estos otros de nitroglicerina y cosas así. Pero sí,
Digo, O sea, el uso de nitroglicerina y otro, es cuando el doctor habla de ese medicamento que parece que va a explotar una bomba, no, es un medicamento justamente que tiene un efecto de que abre los vasos de las coronarias, los hace más grandes, los vasodilata. Pero esos medicamentos generalmente ustedes los usan para el paciente que ya tiene angina de pecho o ya tuvo el infarto o el antecedente de un infarto. ¿Estoy bien? Es correcto, es correcto. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Ahí sí tenemos que hablar con el paciente de tratar de a lo mejor suspender o cambiar un poquito el tipo de medicamento. Pero sí, la relación es más con estos medicamentos más que con cualquier antihipertensivo. A ver, ya nos dijiste que el paciente hipertenso sí puede usar ese tipo de derivados de sildenafil o Viagra, como se llame, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pacientes cardiópatas o enfermos del corazón no deberían de usar ese grupo de fármacos? Los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los pacientes que cuando su corazón no funciona bien y podemos tener alteraciones en la presión arterial, como platicamos ahorita, empezó como un antihipertensivo, ¿sí? Entonces cualquier modificación de la presión arterial pudiera ser potencialmente peligroso, ¿sí? Los pacientes con infarto que están tomando isosorbide, ¿sí? A lo mejor algunos pacientes con cierto tipo de arritmias, por ejemplo, fibrilación auricular, pero la verdad es de que el porcentaje es muy, muy, muy pequeño. ¿Con angina? Angina de pecho, si no toman isosorbide o nitroglicerina, lo pueden hacer, así es. ¿O los operados de corazón? Igual, si lo pueden, si no toman esos medicamentos, si inclusive en algunas guías, tener relaciones sexuales es ejercicio y es benéfico para los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Entonces, sí, se puede usar, siempre y cuando no tomen nitroglicerina o isosorbide. Oye, doc, pues tú lo recomiendas, pero la verdad, si yo ya estuviera operado de corazón, yo no lo tomaría. Digo, no. Mejor nos vamos por lo seguro. Es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo haber ya sufrido un infarto o tener angina o haber sido operado de corazón, que te pongan 2, 3 puentes. Me imagino que riesgo-beneficio o ante la duda, un grupo de pacientes optan por de plano no utilizar este grupo de medicamentos. Sí, a lo mejor por este miedo, pero realmente como todo, ¿va? La evidencia, ¿sí? Inclusive hay gente que corre maratones operados de corazón, ¿va? Entonces sí, la realidad es de que no hay una relación directa, específicamente cardiopatía isquémica crónica o con cirugía de revascularización, que el Viagra aumente la posibilidad de muerte o de eventos cardiovasculares. Yo creo que es más bien esta como que miedo, porque también ya ve que uno que se enferma del corazón, no te muevas, no parpadees, no respires, no muevas nada, ¿va? Y eso ha habido desde los 90s hasta esta década, ha ido cambiando en cuanto al contrario, hay que hacer más ejercicio, hay que estar más activos. Sí. Yo no dudo de los datos que tú nos estás diciendo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico y profesional y tu opinión profesional. Sí. Pero cuando uno se entera en los diarios de que fulano, mangano falleció en un motel durante el acto sexual, borra toda la evidencia científica. Aquí la mayoría de las muertes en pacientes que ya tienen cardiopatía isquémica es por arritmias, casi siempre. O sea, por ejemplo, en falla cardíaca, están dilatados, ¿sí? Y tienen una arritmia. Esa es la principal causa, una de las principales causas de muerte súbita. ¿O se tomarán mucho Viagra? No, bueno, obviamente si tomamos más allá de la dosis, cualquier medicamento nos puede afectar. ¿O la combinación con alcohol? Eso, por ejemplo, eso sí, eso también puede ser riesgoso, claro, por supuesto. Y esos son dos puntos importantes, más allá de que el Viagra mismo ocasione un problema del corazón. ¿El factor edad influye? Sí, obviamente, si tenemos más enfermedades tenemos más labilidad, por supuesto, claro. Bueno, pues ya lo escuchó, ya me quité ese peso de encima de estas personas, espero que hayan resuelto sus dudas y las nuestras, por supuesto, para los cardiópatas y no cardiópatas, ¿no? Siempre es importante porque es un tema, digamos, recurrente en los pasillos del hospital, en los bares, en las cantinas, en las fiestas, etcétera, y es un tema de pareja, ¿no? Es muy importante. Es un tema de pareja. Parece ser que el que se lo toma es el hombre, pero es un tema de pareja. Entonces hay una decisión ahí entre ambos, sobre todo cuando la mujer ve o la pareja ve que su marido o su esposa o su pareja ya fue operado de corazón. Claro. Sí. Y fíjese, ese punto muy importante. Ya la disfunción eréctil es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Normalmente la disfunción eréctil aparece entre 5 a 10 años antes de un síndrome coronario agudo.
Sí, entonces ya uno como cardiólogo tiene que preguntar cómo está la función eréctil, porque eso está relacionadísimo con eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque las arterias, sí, de la función eréctil son prácticamente iguales que las del corazón, de hecho prácticamente que todo el cuerpo, pero solamente que son más pequeñas. Entonces cuando hay aterosclerosis o daño en esas arterias, como son más pequeñas, empiezan a dar síntomas antes que acá. Entonces la disfunción eréctil es un punto muy importante que uno tiene que modificar, y por eso va a la cosa del Viagra, que tenemos que tratar. Tenemos que mandar con un urólogo y empezar a tomar medicamentos, porque la disfunción eréctil ya se considera como un factor de riesgo cardiovascular. Sí, entonces es muy importante eso. No la friegues, doc. La disfunción eréctil, estoy entendiendo bien, es un factor de riesgo para infartarse. Claro, porque ya es una preámbulo a aterosclerosis coronaria. Bueno, pues otra raya al tigre para los hombres, ¿no? De la disfunción eréctil como la antesala a una enfermedad cardíaca, llámese infarto. Exacto. ¿Sí? Entonces habrá que tratar no solamente la disfunción eréctil, sino estar viendo o prevenir ese grupo de complicaciones para esos pacientes eventualmente cardiópatas. Y platicarlo, porque uno entre la pena, entre no tengo la confianza con el doctor, o el doctor mismo le da pena, pero siempre es importante preguntarlo, siempre muy importante, precisamente por esos detalles. Sí. Oye, tú decías, y comentábamos antes de empezar el programa aquí con la doctora Elena, que ahorita vamos a platicar sobre ella con Elena Fernández, sobre el duelo infantil, un seminario que va a realizar en los próximos días de duelo infantil. Tú nos comentabas, doctor Ficker, cardiólogo, que hay un tratamiento antihipertensivo que no incluye pastillas. Es correcto. Sí, el tratamiento de la presión arterial, pues obviamente ha ido evolucionando mucho, pero en los últimos 20 años solamente ha ido modificando ciertas moléculas de los mismos antihipertensivos de siempre. Pero de unos 10, 15 años para acá, un poquito más, se han establecido tratamientos invasivos por hemodinamia, donde se meten ciertos dispositivos para quemar unos centros nerviosos en las arterias del riñón. La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial que depende de muchos factores. El riñón es uno de ellos. Entonces, una de las teorías es de que si uno denerva o quita los nervios, vamos a llamarlo así, de las arterias renales, disminuye la hipertensión arterial. Ahora, estos estudios han sido muy atropellados porque el beneficio no ha estado muy bien documentado, pero actualmente más o menos pueden bajar en pacientes que ya han tomado todos los medicamentos, que tienen 3 o 4 medicamentos, tratar de quemar estas arterias renales o estos nervios en las arterias renales para disminuir entre un 8 a un 15 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, en pacientes que realmente son resistentes, que toman 3 medicamentos antihipertensivos, incluyendo un diurético, pudiera ser una opción para esos que no se pueden tratar. O sea, ¿estás hablando de tratamiento quirúrgico para la presión arterial? Empezó como un tratamiento quirúrgico. De hecho, es en los 70, si no me equivoco, sí empezó como un tratamiento quirúrgico, pero ahorita, obviamente, pues sería muy cruento, sí, pero ahorita ya hay muchos dispositivos ya avalados, inclusive en estudio, que solamente se mete un balón o un catéter que son 3 a 10 milímetros en las arterias del riñón y se buscan los sitios para quemar los nervios, para disminuir la presión arterial. De nuevo, no es la panacea obviamente, pero en esos pacientes que es muy difícil de bajar la presión. O sea, que no responden al tratamiento médico. Es correcto. Esos son los candidatos. Es correcto. No de primera instancia. Exacto, exactamente. Sí, exactamente. No son de primera instancia y porque tampoco bajan mucho. Oye, es que somos muy novedosos. Sí. Abrimos un restaurante aquí en la comarca lagunera y llevamos todo, ¿no? Están todas las mismas caras, todas las mismas familias, a ver quién va primero, como si fuera una premier de cine, ¿no? y una costumbre muy, muy regional, muy lagunera, no pueden abrir un restaurante porque ahí vamos todos, ¿no? Y entonces pienso en lo mismo, hago la analogía en medicina, en que te escuchan, que hay un tratamiento con un baloncito que se mete por una arteria o por un vasito y que puedes denervar, o sea, quitarle los nervios para bajar la presión. Y pues yo quiero ese tratamiento, doctor, porque lo escuché. Claro. Creo que es lo último. Sí. De moda, yo quiero que me lo hagan. No es así, hay indicaciones precisas. Exacto, es correcto. Sí, sobre todo porque como hablamos ahorita de los factores de riesgo, que son varios,
uno siempre tiene que sopesar riesgo-beneficio. Entonces, el bajar de peso, el hacer ejercicio, el hacer dieta y el tomar medicamentos tiene muchísimo más beneficio, es muchísimo más seguro que meter un catéter adentro de la arteria del riñón. Entonces, sí, definitivamente, eso solamente es para ciertos pacientes muy específicos. Muy específicos y que no han respondido a tratamiento tradicional de pastillas, de bajar de peso, de la dieta, de la poca sal, etcétera. Así es, ¿no? Así es. Esos son un grupo, y ahí se reduce mucho ese grupo de población. Vamos a ir a una pausa, estamos hablando con el doctor Ficker, y al regresar vamos a hablar del seminario que tiene que ver con duelo infantil. Bienvenidos otra vez a su programa. Nos fuimos a una pausa y en esa pausa quedamos de regresar para platicar con la doctora Elena Fernández. Ella es médico pediatra, pero también últimamente experta ya en tanatología, pero como pediatra no podría dejar de lado la población infantil y este aspecto, Elena, pues a veces pensamos que como que los niños lo superan todo, así como se levantan cada ratito de cuando caen al piso y se levantan como si nada y otra vez y lo vuelven a intentar hasta que caminan, como si tuvieran una especie de autoprotección ante los traumas, ante las pérdidas. Y no es así. El niño a veces no está, nos encantaría que estuviera preparado para las pérdidas, porque lo ves tú en los funerales, incluso cuando recién firman el acta de divorcio y que salen del notario, del abogado, pues los chiquilines andan ahí jugando como si nada, no perciben las consecuencias de lo que se está firmando, de lo que se está haciendo o asentando ahí en el acta, o de lo que está pasando ahí en las cenizas o en misa o en el féretro. ¿Qué hay respecto a la pérdida infantil? Hola, buenos días. Antes que nada, gracias, Oscar, por recibirme aquí en tu programa y qué agradable coincidir con el doctor Ficker. Bueno, pues el tema, como lo habíamos comentado acerca del duelo, muchas veces le damos importancia, sobre todo a la población adulta. Y lo que tú dices de que pensamos que los niños, pues los vemos que en un momento están brincando, jugando, en otro momento pueden estar serios, y a veces creemos que ellos tienen la capacidad de adaptarse a esos cambios de pérdidas, y no es así. Entonces hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de pérdidas, porque muchas veces cuando escuchas la palabra duelo, se te viene solamente la pérdida por muerte. Y en el caso de los niños, y también en los adultos, pero a lo mejor lo dejan pasar un poco más, ellos tienen diferentes tipos de pérdidas y hay que darle importancia al proceso de duelo que ellos pueden tener debido a esas pérdidas. Ejemplo, la pérdida por muerte suele suceder, papi, mami, o la pérdida de los abuelos, que a veces son los cuidadores, o algún hermanito también puede ser, pero los niños pueden tener otro tipo de pérdidas como una mascota. Creemos que para ellos perder una mascota es sencillo y a veces papá o mamá decimos, no te preocupes, mañana vamos a comprar otra mascota. Y no se trata de eso, porque a esa mascota se le llegó a querer, hubo momentos de compañía, hubo experiencias juntos, y esas pérdidas para los niños también los pueden llevar a un proceso de duelo. Supongo, estamos hablando con la doctora Elena Fernández, médico pediatra y tanatóloga, supongo yo, tú me corriges, que entre más cohabiten o convivan el niño con la mascota, o con el papá, o con la mamá, o con el hermanito, depende mucho pues de ese vínculo, de qué tan estrecho sea, ¿no? Porque no es lo mismo tener una mascota en el patio y en la azotea que tenerla adentro de la casa y estar continuamente con esa mascota o conviviendo. Es así, depende mucho es causa-efecto, pues la intensidad de la pérdida y del duelo. Acabas de decir la palabra que responde a esa pregunta. El vínculo que se crea con el objeto o la persona o la mascota perdida tiene mucho que ver con el proceso de duelo que el niño pueda tener. Si por ejemplo es, como tú dices, es una mascota que está en el patio y el niño nunca tiene convivencia con esa mascota, pues si la mascota fallece o se pierde o cambia, entonces pues al niño no le afecta. Pero hay niños que
juegan con su mascota, duermen con la mascota, platican con su mascota y cargan con ella. Pues ahora hasta en los centros comerciales pueden traer a las mascotas, entonces es su compañero de vida prácticamente. O puede ser, por ejemplo, el caso de dos hermanos, que a veces hay muchas diferencias de edades, que sea, no sé, un niño o niña de 5 o 6 años y tiene un hermano de 18 o 20 años que ya inclusive no está en casa porque estudia fuera en la universidad, ya tienen muchos años separados. Y si ocurre una desgracia con el hermano mayor, obviamente puede entrar también en un proceso de dolor, pero va a ir más enfocado a ver cómo cambia la rutina del niño en su entorno familiar, no tanto por la pérdida como tal del hermano, que a lo mejor ve solamente 1 o 2 veces al año. Entonces sí, definitivamente el vínculo es muy importante. Otro tipo de pérdidas que tenemos a veces en los niños es el divorcio de papá, mamá, que pues a veces inclusive hay hasta conflictos de que quién tiene al peque en fin de semana, quién en la semana, quién se lo lleva de vacaciones. No hay una armonía en esa separación, entonces los niños también entran en duelo. ¿Hay diferencias, Elena, entre cómo afronta y vive el duelo un adulto que un niño? Claro, es muy diferente. Mira, hay una característica muy importante que el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que ya una vez tuviste aquí de invitado, nos establece para definir perfecto lo que es el duelo infantil. Y utiliza las siglas BIR: breve, intenso y recurrente. Tú puedes tener al niño llorando, triste, sin querer hablar, y si llega su amiguito, su vecino, y le dice vamos a jugar al fútbol, y a él le gusta el fútbol, en ese momento él sale a jugar fútbol y se olvida de lo que lo puso triste. Juega fútbol, disfruta, convive con su amiguito, se va el amiguito, regresa, está solo, no hay quien empatice con él en ese momento, puede volver a ponerse triste, puede volver a sentirse solo. Entonces hay que tomar en cuenta que ellos, no porque yo vea al niño jugando quiere decir que no esté en un proceso de duelo. Hay que verlo en todo su contexto, cómo está, cómo se expresa, cómo su aprovechamiento escolar. ¿Hubo algún cambio de su conducta previa a la conducta actual después de esa pérdida? Sí, porque si tú me dices, bueno, es que está muy introvertido el niño, pero siempre fue introvertido, entonces no es un resultado a la pérdida, es la personalidad o la educación o lo que se le dio al niño. Pero si era un niño que, pues no sé, en la escuela tenía muy buen rendimiento, era sociable, estaba en los equipos deportivos, luego fallece su papá, por ejemplo, y resulta que el rendimiento bajó, que ya no quiere estar en ningún deporte, que no quiere salir, que no platica, que llega a la casa y se la pasa en los videojuegos. Entonces ya estás viendo un comportamiento diferente al previo. Eso es un foquito rojo que debemos de tomar en cuenta. Ustedes como tanatólogos saben de esto, por supuesto lo han estudiado, pero en la sociedad contemporánea, moderna, por llamarlo de alguna forma, parece ser que los adultos nos hemos puesto a veces hasta como objetivo y como meta perfeccionar, ampliar y multiplicar las causas de divorcio. Se divorcian las parejas hasta por cosas inauditas. Lo que pasa es que ahí el divorcio... Y nos divorcio, llevamos a los niños entre los pies, es a lo que voy. El divorcio es de la pareja. Sí, pero... No se divorcia el papá de su hijo ni la mamá de su hija. Sí, el problema es que luego como adultos los involucramos en conflictos que no les corresponden. Pero hay frases muy bonitas. Esto por lo que tú me estás diciendo. No, pues es que tú vas a ser mi hijo siempre, toda la vida. No con tu mamá o con tu papá. Ya no voy a estar con mamá o con papá. Pero tú vas a estar conmigo y voy a ser tu papá toda la vida y tú vas a ser mi hijo toda la vida. Pero en la práctica esas palabras quedan huecas porque
Pues lo puedes publicar en Facebook y lo puedes publicar en redes sociales y tomas una foto con tu hijo, ya la mamá ya no está, ya no son 3, ahora son 2, el hijo y el papá o el hijo y la mamá. Para la foto está bien, para el texto está bien, pero en la práctica hay un distanciamiento, vamos, inevitable. Bueno, mira, aquí la cuestión es que la tanatología... Pues, y el que la lleva es el niño. Claro. No va a resolver una situación así como tal. Hay que tomar en cuenta que también ante el divorcio, los adultos también están viviendo su propia pérdida, independientemente de si se acabó el amor o hubo otras causas. No estoy de acuerdo con eso, Elena. No estoy de acuerdo Oscar. con eso, porque tú estás diciendo, los adultos están viviendo su propia pérdida. Y luego me comentaba alguien que conozco hace 10 minutos y le comenté de una pérdida y me dice, no hombre, pues no la vive tan mal, doctor, porque ya está con otra en el departamento del recién divorciado. O sea, esos recursos no los tiene el niño. La realidad es que una cosa es lo que tú ves al exterior y otra cosa es el interior. Como adulto, desde el momento que hay un cambio en tu vida, estás viviendo una pérdida, aunque retomes otra relación. Igual la mamá o el papá, independientemente de las causas. Aquí lo recomendable es que tú como adulto identifiques cómo estás viviendo esa pérdida, porque muchas veces solamente tomas en cuenta el dolor o la emoción del adulto y no estás volteando a ver a los niños que están a un lado de ti. Ese es el punto. Entonces tienes que voltear a verlos, tienes que trabajar tu proceso, pero también hay que ayudar a los niños a trabajar su proceso. Ahora, bueno, tú me puedes preguntar, ¿todos los niños que viven el divorcio de unos padres entran en un proceso de duelo? Pues no lo sé, no te puedo decir que el 100%. Habrá niños mucho más despegados o con más recursos externos que les permita salir adelante, pero hay niños que no. Entonces aquí lo importante es tú voltees a ver a tus hijos y digas, ¿cómo le está afectando? Si tú lo ves que el niño sigue con sus rutinas, buen aprovechamiento, con sus amigos, que sus conductas no han cambiado, o sea, entonces lo que tienes que hacer es rodear a ese niño de amor, porque lo que un niño necesita es amor, tener un apego seguro, ¿sí? Para poder crecer sano. Sí, porque supongo que por algo se divorciaron, ¿no? Pero si o sea, si la relación de pareja está muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y ese niño está viviendo a lo mejor una relación de golpes, de alcohol, de desprecio, de ofensas, pues le salió mejor que se divorciara para el niño. Bueno, tampoco puedes decir mejor, tienes que decir cómo resultó para el niño, porque igual tú puedes decir que había golpes entre la pareja, pero para el niño su papá es su papá y su mamá es su mamá, y él tiene su sentimiento, y esa separación no siempre la pueden asimilar. Fíjate bien, no se trata de que justifiques ante el niño el motivo de la separación, se trata de que estés ahí para él. Eso es lo importante, estar para él, demostrarle que el que papi y mami ya no vivan juntos, él de todas formas va a estar rodeado de amor, va a estar seguro, va a seguir teniendo su rutina. O sea, por ejemplo, vamos a no hablar de divorcio, vamos a hablar, ahorita nosotros en el acompañamiento tenemos niños que sus papás fallecieron. Así como el tome ahorita, tenemos niños que sus papás fallecieron a los 30 y tantos años precisamente de problemas de infarto, ¿sí? Entonces, si para el niño era importante ir al parque todos los fines de semana con su papá, ya no está el papá, pues ya no está, ya no vas al parque. No, o sea, hay que buscar quién lo lleve al parque, ¿sí? Retomar esas actividades, que el niño siga con su vida. Mira, luego sucede que no nos damos cuenta y el niño, lo que pasa es que no es que lo supere, esconde ese dolor, congela el dolor, lo que llamamos bloques congelados, ¿sí? Y lo congela toda la infancia. Pero ¿qué sucede? Que luego es adolescente y tiene una crisis y eso que tenía congelado lo saca. Pues o hay veces que hasta la adultez sacamos eso. O hasta la vejez.
o hasta la vez. Oye, Elena, vas a hacer un seminario, platícanos, ¿cuándo es y cómo? Bueno, por eso estoy aquí para invitarlos. Vamos a tener un seminario de duelo infantil el 24 y 25 de octubre en las instalaciones de Canacintra. Están cordialmente invitados. Por ahí estamos publicando la publicidad en redes sociales. Va a visitarnos nuevamente el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Él, pues ya todos conocen, psiquiatra infantil. De Colombia. De Colombia, exacto, director de G5, Escuela Internacional Infantil de Duelo y Tanatología, con sede en México, en Jalisco, ¿sí? Pero bueno, tenemos varios grupos que colaboramos con el doctor. Aquí en México, pues tenemos grupos en León, Guanajuato, Monterrey, Jalisco, México, Puebla, Torreón. Pues esto, ¿cuánto tendrás con esto a nivel mundial o latino del duelo infantil? Bueno, que yo me haya integrado a este grupo virtual, porque este es un acompañamiento virtual, pues voy a cumplir 2 años. Pero fíjate que todo esto virtual, pues vino el boom a raíz de la pandemia, donde se buscaba pues apoyar a las familias. No, pero me refiero a cuánto tendrá la tanatología fundada como tal. No, la tanatología tiene como desde los años 50, más o menos a la fecha, empezó a tener un boom para enfocado sobre todo con pérdidas también inclusive de salud del paciente. Voy a ir al seminario infantil y les voy a preguntar al doctor Carrasquilla y a los que estén ahí, bueno, y los niños antes de los 50, ¿cómo superaban el duelo si no tenían esta herramienta? No me respondas porque se lo voy a preguntar allá en el seminario. Te lo voy a responder. ¿Están ustedes allá en el seminario? ¿Lo repites dónde va a ser? Sí, el 24 y 25 de octubre en las instalaciones de Canacintra, Torreón. Sí, 24. ¿Hay algún teléfono? Sí, bueno, pueden pedir informes a mi cel personal, son 8717 27 42 35. Ahí podemos dar información y podemos también realizar la inscripción. Si ya está, duelo infantil. Yo soy de la postura de que los niños se las rascan y se las arreglan por sí solos, pero tienen esas habilidades, a pesar de las posturas por momentos falsas que tenemos los adultos en ese sentido de que te voy a cuidar, voy a ser tu papá siempre. Yo tengo mis dudas sobre eso. Bueno, regresamos con el doctor Ficker. ¿Cuáles son las medidas antihipertensivas hoy? Nos decías tú, medicamentos. ¿Hay otras formas? Sí, uno de los... Bueno, para empezar, como platicamos hace rato, la hipertensión es una enfermedad multifactorial, ¿sí? Depende de los hábitos de cada quien, o sea, la obesidad impacta directamente en la presión arterial, el no hacer ejercicio impacta directamente en la presión arterial, inclusive lo que platicamos ahorita en el corte, el estrés, la personalidad, un cierto tipo de personalidad que no maneja muy bien el estrés es un factor de riesgo. O sea, el estrés es un factor de riesgo para que te suba la presión. Para tener la presión arterial mucho más alta de lo normal. También el ruido, el vivir en una ciudad es un factor de riesgo también cardiovascular. Porque eso es muy, muy importante. La hipertensión arterial obviamente es una enfermedad aislada, pero es importante en relación, sí, con la enfermedad cardiovascular. Sí, entonces tratar todas estas alteraciones del estrés o de la ansiedad son factores de riesgo que nos aumentan la posibilidad de enfermedades cardiovasculares y obviamente de obesidad y todo esto. Entonces, digamos, una de las mejores medidas es hacer ejercicio, bajar de peso, hacer dieta, aparte de los medicamentos, obviamente, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver con muchos factores que a veces como que se pasan por alto, o no es muy específico. ¿Se puede controlar la presión arterial, doctor Ficker, cardiólogo, sin pastillas? Es poco probable. Sí, sobre todo, y es una pregunta que se respondió en las últimas guías de la hipertensión arterial que salieron recientemente. La clasificación, que ha sido un problema, usted lo conoce bien, han cambiado cada 5 o 6 años, cambian las clasificaciones. Ahora recientemente la clasificación de hipertensión arterial ya no solamente es normal y anormal, sino es normal, presión arterial alta e hipertensión arterial. Hay un punto, digamos, medio, ¿sí? Dependiendo de las cifras, que pudiera controlarse solamente con bajar de peso, hacer ejercicio, dieta, ¿sí? Pero ya cuando pasamos al rubro de hipertensión arterial es menos probable
sí, que solo sin pastillas se pueda lograr este punto. Es poco probable. O sea, lo más, digamos, pueden estar bien controlados de la presión con unos meses sin pastillas, pero después, claro, tarde o temprano. Tarde o temprano, sobre todo si no ponemos atención a todo lo demás. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿tú no recomiendas que el paciente se aventure en esa meta de voy a controlar mi presión arterial sin pastillas, doc? Va a ver, lo voy a lograr. Claro, yo creo que no. Yo creo que no porque como es una enfermedad, dependiendo del tiempo, ¿sí? Entre más tiempo tengamos la presión arterial o estemos expuestos a la presión arterial, nos va a ocasionar más daño. Entonces, podemos hacer todo al mismo tiempo, pastillas, más control de la presión, control del peso, hacer ejercicio, y probablemente podamos tomar menos pastillas o menos dosis de las pastillas, eso sí es realidad. Por ejemplo, el bajar de peso nos baja 1 milímetro de mercurio, un puntito de la presión arterial por cada kilo que yo bajo, pero hasta 20, 25 kilos como máximo, o sea, no podemos bajar más de eso. Entonces, creo yo que más que pensar en una sola opción, tenemos que usar mano de todas las opciones que tengamos. Esa es la clave, creo yo, del éxito. ¿Qué hay respecto a la sal? Otro punto importante. Volviendo a la multifactoriedad de la hipertensión arterial, no todos los hipertensos son sensibles a la sal, ¿sí? Es un porcentaje muy importante. Ahora, para descubrir si alguien es resistente o no, o sensible o no a la sal, se necesitan estudios demasiado específicos que no realmente en la clínica, en el día a día, no son prácticos. Entonces, aquí hay que tratar de restringir la sal. Sí, cosas muy prácticas. Les decimos a los pacientes, quiten el salero de la mesa, ¿sí? Porque a veces echamos la sal sin ni siquiera probar, ¿sí? Tratar de que sea a lo mejor 1 o 2 gramos, 3 cuando mucho gramos de sal al día, ¿sí? En la preparación de los alimentos. Sí, entonces es lo primero que se quejan los pacientes hospitalizados, doc. Que tiene sal. Dice, esta comida sabe a hospital. Sí, claro. No tiene sal. Claro. Y se quejan, no les gusta la comida de hospital a los pacientes en general. Sí, en general y lo primero que se quejan es que no me sabe a nada. Claro. Y es por eso, porque le quitan la sal. Uno, porque estamos acostumbrados. Es como lo mismo que pasa con el azúcar a veces, ¿no? Estamos acostumbrados a los ciertos condimentos, pero si en casa podemos lograr un punto medio entre que nos sepa bien la comida a la hora de la preparación y al probarla, pues yo creo que sería lo ideal. Oye, ¿me dejas hacer una mención, claro, doctora Elena y el doctor Ficker? Esta mención tiene que ver con el doctor Santiago González Villa. Ustedes ya lo han escuchado aquí, ha estado acompañándonos en otros programas. Él tiene una clínica de rehabilitación para los pacientes que se van a operar de columna o que ya se operaron de columna, ¿no? Entonces, yo les recomiendo esta clínica que está enfrente de la Ibero, de nuestra comarca, de la ciudad de Torreón. Hay una plaza ahí y por el periférico rumbo al TCM. Ahí está esta clínica para las personas que tienen lumbalgia, que tienen dolor, que tienen ciática o que ya están en ese proceso de diagnóstico de una hernia en su columna vertebral y que eventualmente pueden o no operarse, ¿no? Y con él tenemos un tema pendiente que es el síndrome de la cirugía fallida, que nos decía el doctor Santiago Villa que el 30% de los pacientes operados de columna fracasan en el éxito. 30%. 30%. Y caray, doctor, se me hace muy alto, y él lo reconoce, y eso que es experto y cirujano en columna vertebral, dice, sí, tenemos ese problema, no nos va tan bien en cirugía de columna, el 30% fracasamos, tenemos ese tema pendiente para él. Así es que si usted está en esa categoría de pacientes, pues échale una llamada al doctor Santiago Villa para que la oriente qué se puede hacer. En la práctica clínica, dentro de los hospitales, sobre todo los hospitales de alta especialidad, tenemos un problema, ese sí es problema, ¿verdad? También lo que estamos hablando, por supuesto, ¿no? Pero un problema agudo, hiperagudo, ¿no? El clásico paciente, el convencional, digamos, que está comiendo en casa, que está conviviendo con sus hijos, con sus nietos, porque ya estamos hablando de una edad de 60 años hacia arriba, y que de repente se pone pálido como una pared. Los familiares lo ven, ¿qué te pasa, abuelo? ¿Qué te pasa, papá? Suda mucho, moja la camisa como si le hubieran echado una cubeta encima de agua, muy pálido, y se oprime su pecho.
estamos hablando de qué hay, de qué debemos de sospechar cuando pasa esto súbitamente y que sabemos que esa persona pues está gordito, que fuma, si no en ese momento, pero fumó durante 20 años y está gordito y los familiares saben que tiene sus medicamentos para la presión, incluso luego le dicen, tómate las medicinas. ¿Qué le está pasando a ese paciente o qué sospechas tú como cardiólogo que le está sucediendo a ese paciente en ese momento, doc? Claro, y es un escenario bastante común. El dolor de pecho sí es un síntoma que uno tiene que ser muy acucioso, sobre todo con los familiares, entender que cualquier dolor de pecho, ¿sí?, puede ser potencialmente fatal, o sea, se puede uno morir. ¿Por qué? Por un infarto al corazón, por una embolia pulmonar, por angina de pecho, por una disección aórtica. Entonces, el dolor de pecho, sí, es un síntoma que todos los familiares, todas las personas tienen que hasta ser exagerados y buscar ayuda médica inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser desde una cosa tan sencilla como una osteocondritis, pero en ese caso que usted comenta, pareciera que es un dolor mucho más importante del tipo del síndrome coronario agudo, un infarto, angina de pecho. Entonces, yo les recomendaría a todos los que nos escuchan que cualquier dolor de pecho, en ese momento ir al hospital o buscar ayuda de un médico, porque el tiempo muchas veces en las enfermedades del corazón puede ser la diferencia entre vivir o morir. Porque muchas veces pasa, usted lo sabe, es gastritis, tómate un paracetamol, o tómate una aspirina, tómate un omeprazol, y eso retrasa, ¿sí?, la atención y puede retrasar también lo bueno que le pueda ir. Entonces eso es muy importante. Me dijiste algo muy bueno en relación a, se activa un código que le llaman ustedes código infarto. ¿Tiene prioridad ese paciente? ¿Verdad? ¿Tiene que ser asegurado? No, no necesariamente. De hecho, recientemente se están tratando de hacer convenios con hospitales de otros sitios del sector salud, salubridad, el ISSSTE, para tratar a todos esos pacientes en el sitio donde haya disponibilidad de sala de hemodinámica. ¿Tenga o no seguro social? Es correcto. ¿O ISSSTE? Sí, exacto. Qué padre. Están haciendo eso. Recientemente, ahora el Seguro Social hace 15 días más o menos. ¿Es cierto lo que estás diciendo o estoy soñando? No, sí. De hecho, sí. Porque parece un sueño, ¿no? Y tiene Nos pasaba con las pacientes embarazadas, claro, y con presión alta. Sí, claro. Entonces, hoy pueden entrar, accesar, aunque no tengan seguro social. Está en proceso, pero fíjese, acabamos hace 2 semanas de atender un paciente del ISSSTE, no derechohabiente del Seguro Social, por un infarto del miocardio. Hace 3 semanas. Entonces, ese proceso lleva como 15 años en proceso y recientemente empezó eso. Entonces, digamos, eso no creo que sea en todos los casos, pero ya está empezando. Pues qué buenas noticias. Y aparte nos dijiste que ya no hay rezago, no hay tanto rezago en los pacientes para infartarse. Sí. Les paso rápidamente el teléfono de la doctora Elena Fernández para el asunto del seminario de duelo infantil. 8717-274235. 8717-274235. Gracias, doctor Ficker. Nos tenemos que ir desafortunadamente. Tenemos el tema de código infarto y también contigo, Elena, por supuesto, de duelo infantil. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.